Muy buenos días, espero que estén muy bien. Yo soy Iván Rodríguez, soy kinesiólogo, profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Y en esta oportunidad les voy a presentar el tema telerehabilitación respiratoria. En primer lugar, quisiera mencionar que no tengo conflicto de interés alguno con ninguna de las empresas o laboratorios que van a ser mencionados durante la presentación. Para comenzar, me gustaría hacer alguna definición, una definición muy general. Entendemos como telerehabilitación a la provisión de servicios de rehabilitación mediante las tecnologías de la información, la comunicación, y desde el punto de vista clínico, esta modalidad considera una amplia gama de intervenciones asociadas a rehabilitación: evaluación, monitoreo, prevención, intervención, supervisión, educación, consulta y consejería. En general, cualquier intervención que sea o que se realice mediante el uso de dispositivos virtuales o dispositivos digitales puede ser considerado una intervención con base en los principios de la telerehabilitación. En general, este no es un tema nuevo. La primera publicación data del año 1998 y desde ahí ha existido un avance importante del desarrollo científico en los distintos temas de la telerehabilitación. Sin embargo, yo diría que el año 2015 hubo una explosión en cuanto a la cantidad de publicaciones que fueron reportadas. De hecho, así aparece en la base de datos como el PubMed, en donde entre el año 2014 y el año 2015 se duplicó la cantidad de artículos, ya, de 60 que se publicaron en el 2014, se aumentó a 122 artículos publicados el año 2015 y al día de hoy ya se ha vuelto a duplicar la cantidad de artículos que han reportado resultados o que han comunicado experiencias en cuanto a temáticas de telerehabilitación. Por tanto, este desarrollo científico ha sido también muy asociado al avance tecnológico, al desarrollo de nuevos dispositivos, al desarrollo del Internet, el incremento de la velocidad, de los anchos, el aumento de los anchos de banda, la disminución de los tiempos de latencia en las conexiones de Internet, que ha facilitado y ha propiciado el progreso de la telerehabilitación y la incorporación de herramientas de telerehabilitación en más servicios y más centros de rehabilitación pulmonar en el mundo y también poco a poco en nuestro país. De hecho, en Chile, en realidad, en los reportes de programas de rehabilitación pulmonar en nuestro país, vemos que un gran porcentaje de los pacientes que se atienden lo realizan considerando elementos de telerehabilitación. ¿Ya? Son protocolos de entrenamiento domiciliario que son en general supervisados mediante llamado telefónico o mediante algún dispositivo digital o algún dispositivo que permita el seguimiento remoto de los pacientes. ¿Ya? Este es un reporte publicado el año pasado con los 6 años de experiencia del programa de rehabilitación respiratoria infantil del Hospital Regional de Concepción. Si nosotros miramos la historia, esto sin ningún lugar a duda ha sufrido una evolución importante. Aquí vemos los primeros dispositivos que se utilizaron para hacer telerehabilitación, dispositivos análogos, llamados telefónicos, el uso de keyboards para la rehabilitación del lenguaje en el contexto de pacientes con enfermedades neurológicas, y obviamente estos fueron las primeras experiencias del uso de dispositivos para la rehabilitación. Sin embargo, contrasta con lo que tenemos hoy en día, en donde hay herramientas de realidad aumentada o de realidad virtual que de alguna manera permiten casi colocar al paciente en un escenario o en un ambiente que es casi idéntico al que ellos tendrían si vivieran la rehabilitación de manera presencial. Y todo eso gracias al desarrollo tecnológico de los últimos 20 años, ¿no? Y también, además del desarrollo tecnológico, parte importante del avance también se lo debemos a que ha habido una profundización en cuanto al estudio y a la conceptualización de los distintos dominios, modalidades y estrategias de telerehabilitación.
ya el año 2017. Bueno, el año 2010 se publica la primera guía, que es el libro azul de la telerehabilitación, y el 2017 se publica la guía de la American Telemedicine Association, que básicamente establece ciertos principios para la provisión de servicios de telerehabilitación. Principios muy de tipo administrativo, organizacionales, bioéticos, y en nuestro país se publica este año, un poco forzado en el marco de la pandemia, la guía práctica de telerehabilitación para kinesiólogos, que ha sido una herramienta muy importante y que ha permitido la transformación y la adaptación de los servicios de rehabilitación de nuestro país hacia la adquisición de metodología de telerehabilitación. Si analizamos la estructura ontológica de lo que es la salud digital, ¿cierto? Tenemos que la telemedicina es parte de la salud digital. La telemedicina es como la dimensión de atención clínica de lo que entendemos por salud digital, porque la medicina digital en sí se entiende como el uso de cualquier dispositivo digital para algún fin médico. Ahí está la bioestadística, la estadística biomédica, está la inteligencia artificial, la robótica, en fin. Y la telemedicina es el ámbito de atención clínica de este escenario, este gran escenario que es la medicina digital. Y una subárea de la telemedicina es la telerehabilitación. ¿Ya? Esa sería como la estructura ontológica de la salud digital. Ahora bien, la telerehabilitación en general se considera que es una herramienta de intervención que es de baja intensidad y de larga duración. De baja intensidad básicamente porque hay una escasa invasividad, ¿ya? Hay una interacción no invasiva o muy poco invasiva entre el clínico y el paciente, que es distinto a la telecirugía, por ejemplo, que la telecirugía es por naturaleza una herramienta o una intervención invasiva, ¿no? Que es distinto a la telerehabilitación. Pero sí es de larga duración debido a que, como sabemos, durante el proceso de rehabilitación el profesional acompaña al paciente, está al lado del paciente durante todo el proceso, por eso es de larga duración. Nosotros pasamos largo periodo de tiempo con conexiones frecuentes con nuestros pacientes durante el proceso de telerehabilitación y no es solamente una conexión puntual. Así, desde el contexto o desde la mirada de los tipos de intervención que se realizan en el ámbito de la telerehabilitación y categorizados por frecuencia o por tipos de interacción, tenemos que la teleconsulta sería como la consulta individual, una consulta aislada que es por una causa particular, que inicia y se acaba en la misma sesión, que eso es algo que nosotros realizamos con muy baja frecuencia desde el punto de vista de la rehabilitación. Luego vendría la teleasistencia, que ahí, si bien es cierto, existe un acompañamiento más prolongado por el paciente, pero las intervenciones de rehabilitación serían parte de una red de telehome care, una red de teleasistencia en el hogar para el paciente. Entonces, claro, hay acompañamiento, pero un acompañamiento bastante intermitente con el paciente. Y ya la telemonitorización sería el registro, la detección y registro de bioseñales continuas de nuestros pacientes con fines de rehabilitación, con fines de seguimiento y con fines terapéuticos también. Y ahí tenemos el registro continuo de parámetros que provienen de bioseñales, la pulsioximetría, los parámetros ventilatorios de los pacientes que están en ventilación mecánica domiciliaria, en fin. Y la teleterapia ya sería no solo la monitorización de parámetros, sino también ya las intervenciones con fines terapéuticos para nuestros pacientes. Y ahí estaría la telerehabilitación, ¿ya? Son los distintos niveles de abordaje que podemos tener en el marco de la telerehabilitación. En general, cuando hablamos de telemonitorización, lo que se ha observado a nivel internacional es que los parámetros que más se telemonitorizan son la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca con mayor frecuencia, también la medicación, la adherencia a la terapia inhalatoria, por ejemplo, la pesquisa por signos de riesgo como la sibilancia, como la disnea, la actividad física en un segundo plano. Vendrían siendo las variables que principalmente se utilizan en el campo de la telemonitorización.
Y bueno, se ha reportado que más o menos digamos, un porcentaje importante de las personas que han sido prestadores de servicios en el campo de la telemonitorización, casi el 50%, establece que entre un 20 y un 40% de las alarmas son falsas alarmas. Bueno, esto más que nada para entender que esto requiere de un proceso de mejora continua y estamos en proceso de desarrollo de las distintas herramientas de telemonitorización y que obviamente, sin duda, esto se va a ir acompañando con el desarrollo de mejores tecnologías más sensibles, más específicas y obviamente a un menor costo. Sin embargo, pese a eso, cuando uno analiza la efectividad de la telemonitorización, uno ve que en general existe equivalencia en cuanto al efecto sobre variables como la mortalidad, la calidad de vida y la disnea. Es decir, no existe un perjuicio en torno a estas variables, no existe un empeoramiento de la condición de vida del paciente o no existe un perjuicio en torno al aumento de la mortalidad o al empeoramiento de la calidad de vida o al aumento de la disnea en un paciente que sigue sus controles mediante métodos de telemonitorización. Lo cual, si consideramos que la telemonitorización está acompañado con mayores niveles de satisfacción, tiene relaciones de costo-efectividad también muchísimo mejores que el seguimiento presencial, el hecho que exista cierta equivalencia en estos outcomes que son importantes, lo transforma en una estrategia interesante para estudiar y para implementar en los distintos servicios de atención para nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Estas son experiencias y estudios que se han realizado en población adulta. En población infantil con enfermedades pulmonares crónicas o con enfermedades respiratorias crónicas, existen experiencias en el ámbito de la ventilación mecánica domiciliaria, específicamente en pacientes con enfermedad neuromuscular degenerativa, en donde se ha visto que pacientes que han sido seguidos mediante estrategias de telemonitorización tienen menores tasas de hospitalización, tienen número de hospitalizaciones más bajo durante el periodo de seguimiento y la intensidad o la severidad, mejor dicho, de los cuadros por los cuales se han hospitalizado también es mucho menor, ¿ya? Cuando han sido en los pacientes que están monitorizados permanentemente, telemonitorizados permanentemente. En este estudio, lo interesante es que a los pacientes, a las mamás de los pacientes, se les pidió que diariamente hicieran un registro de saturación, de frecuencia cardíaca, de disnea, de tos, en fin, las secreciones, la temperatura, el estatus neurológico, en fin, un registro diario, en donde mediante este score clínico se iba evaluando cada 24 horas el potencial riesgo de reagudización de los pacientes, donde un aumento de 2 puntos del score clínico en 24 horas ya era un signo de riesgo o al menos un signo de quiebre del basal del paciente, lo cual, por supuesto que eso generaba el desarrollo de acciones para ir a revertir ese cuadro clínico. Obviamente eso estuvo detrás de los buenos resultados que tuvo la incorporación de técnicas de estrategias de telemonitorización para el seguimiento de los pacientes neuromusculares subsidiarios de ventilación mecánica domiciliaria. Lo cual es interesante considerando nuestro país, que en nuestro país existe un programa de ventilación mecánica domiciliaria que perfectamente podría ser telemonitorizado mediante estas estrategias de abordaje, ¿no? Así, bueno, existen distintas tecnologías ya desarrolladas para la telemonitorización. Está la empresa CareU, que ellos desarrollaron hardware y software que son dirigidos y diseñados y están programados para el registro simultáneo de bioseñales, ya sea en tiempo real o cada cierto tiempo, y que permite un seguimiento
de los pacientes. Se han utilizado esta herramienta en algunos grupos de pacientes con muy buenos resultados. Así como también existen otro tipo de tecnologías que son más bien asociados con la medición de parámetros de actividad física o de ejercicio físico, que son de muchísima utilidad para la rehabilitación por tele, o para la telerehabilitación, mejor dicho, como por ejemplo la tecnología Polar, que permite la medición de los desplazamientos, la cuantificación del nivel de actividad física de los pacientes, así como también uno puede monitorizar algunas bioseñales como la frecuencia cardíaca a través de las bandas Polar y esta tecnología que permitiría un seguimiento estrecho de los pacientes. También los smartwatch hoy en día vienen con tecnología para el registro de bioseñales, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, en el caso de este dispositivo. Acá tenemos los dispositivos con los que trabaja CareU para el registro de bioseñales y también, obviamente, todas señales integradas que permiten su lectura rápida y en un lenguaje fácil a través del smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico. Ahora bien, cuando hablamos de telerehabilitación, básicamente nos referimos a dos tipos de modalidades. Tenemos la telerehabilitación sincrónica y la telerehabilitación asincrónica. La telerehabilitación sincrónica se refiere a aquellas estrategias de intervención donde hay una interacción directa entre el clínico y el paciente durante el proceso de rehabilitación. En cambio, en la telerehabilitación asincrónica, los tiempos son diferidos, ¿ya? Es decir, se realiza mediante videos, mediante el envío de información, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, en fin. Se realiza el contacto, la interacción es diferida entre el clínico y el paciente. Por tanto, por eso es que normalmente decimos que los programas domiciliarios supervisados de rehabilitación son en general por vía sincrónica y los programas no supervisados de rehabilitación en general son controlados y seguidos por métodos de telerehabilitación asincrónica. En general, siempre existen dudas respecto a la efectividad de los protocolos que no son supervisados, y los resultados han sido bastante contundentes en cuanto a que existe equivalencia en cuanto al efecto de la telerehabilitación asincrónica, incluso acá mediante el uso de equipamiento de bajo costo o de ningún costo, básicamente, solo con estrategias y con modalidades de entrenamiento o tipos de intervención que pueden ser realizados en la casa, con implementos del hogar, ya sea, qué sé yo, con artefactos del hogar, con escalones o con salida a caminar por el barrio donde el paciente vive. En fin, hay distintas formas de realizar estrategias de rehabilitación domiciliario, los cuales han tenido efectos positivos y equivalentes a los protocolos de entrenamiento dirigidos, ¿ya? Y es importante considerar también es que en este estudio particular se observó que en general había una tendencia incluso a una menor tasa de admisión o de consulta por síntomas respiratorios en el grupo de pacientes que tuvo rehabilitación domiciliaria, ¿ya? Se mantuvieron por mayor tiempo libres de síntomas respiratorios que requirieron consulta en servicios de urgencia. Entonces, obviamente, si bien es cierto no hubo significancia estadística, pero se observa una tendencia, o al menos existe equivalencia, que eso es lo importante en esto, y que nos permite decir, bueno, esto puede ser un buen subrogante de los protocolos de rehabilitación convencionales, ¿no? Respecto a la evaluación, podemos ver que existen herramientas de evaluación de la capacidad física en general que pueden ser realizados por vía remota. Y aquí, por ejemplo, tenemos los test de escalón que pueden ser realizados por vía remota, en donde hay algo de evidencia al respecto. El Time Up and Go, que es poco utilizado en población infantil, se utiliza principalmente en población adulta, que también puede ser realizado en condiciones
de telerehabilitación y herramientas de evaluación que requieren una mínima supervisión, como el test de marcha de 6 minutos y el Sit to Stand Test, que también hoy en día está siendo muy utilizado y se está incorporando cada vez más en los programas de rehabilitación. En el caso de los test de escalón, en general en población infantil uno puede utilizar un escalón de 20 centímetros para realizar esta prueba que se denomina Chester Test. Ya es un test de escalón, que se utiliza un escalón de 20 centímetros, como ya dije. Esta prueba tiene 5 niveles, ya es guiado por una señal sonora y es de tipo incremental. Es de tipo incremental submáximo. Tiene buena correlación con los parámetros fisiológicos de los niños y también tiene una buena confiabilidad, ¿ya? Una buena reproducibilidad interobservador, lo cual también lo transforma en una prueba que puede ser utilizada para hacer evaluación pre y post intervención, por ejemplo, y que también puede ser utilizada por vía remota. En general, estas pruebas de escalón pueden ser realizadas por vía sincrónica con los pacientes o incluso pueden ser realizadas por vía asincrónica en aquellas condiciones en donde existen ciertos, ciertos estándares de seguridad para el paciente dentro de la casa. El Sit to Stand, que es una prueba que mide en general, en términos muy generales, es una prueba que consiste en pararse y sentarse la mayor cantidad de veces durante un tiempo determinado. Existe el Sit to Stand, el 5 Sit to Stand, que es una prueba en donde tú haces 5 repeticiones, 5 gestos de sentarte y pararte, y el outcome es el tiempo, tienes que hacerlo lo más rápido posible. Se ocupa y está muy asociado, sobre todo estas variantes del Sit to Stand que son de corta duración, el de 30 segundos o el de 5 repeticiones, están asociadas con los test de funcionalidad y de equilibrio general, ¿ya? Sin embargo, los Sit to Stand de 2 minutos, 3 y 5 minutos están un poquitito más asociados y se correlacionan mucho mejor con pruebas cardiopulmonares, ¿ya? Los Sit to Stand de 2, 3 y 5 minutos en el fondo consisten en hacer la mayor cantidad de repeticiones en 2, 3 y 5 minutos, ¿ya? Y como digo, estos test pueden ser realizados también por vía remota, ¿ya? A través de plataformas de videoconferencia. De hecho, esta foto es justamente una persona realizando la prueba a través de una plataforma remota. Aquí lo importante es que el paciente tiene que situar la cámara en un lugar tal que se pueda observar el hombro, la cadera, la rodilla y los tobillos. Se puedan observar en general el gesto, se puede observar el gesto motriz que el paciente realiza, de manera de poder mirar y verificar que se esté realizando siguiendo los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad de la prueba, ¿no? El Time Up and Go, que como ya mencioné, es mucho menos utilizado en niños, sin embargo, en adultos se utiliza mucho más, en adultos mayores sobre todo, y también puede ser utilizado por vía de telerehabilitación a través de plataformas virtuales. Y lógicamente, estas pruebas de evaluación se integran con cuestionarios de calidad de vida, cuestionarios de actividad física, con otro tipo de instrumentos multidimensionales que sin ningún lugar a dudas se pueden utilizar por vía remota. Entonces, como ustedes ven, aquí nosotros podemos estructurar un protocolo de evaluación por vía remota de nuestros pacientes, integrando pruebas como el Sit to Stand, integrando pruebas como a lo mejor pruebas de escalón, por ejemplo, integrando también la aplicación de instrumentos multidimensionales, como por ejemplo, o unidimensionales, como por ejemplo, en el contexto del COVID, el Post-COVID Functional Scale, que es una escala de funcionalidad post-COVID que fue construida en Europa y fue traducida al castellano y validada en Chile, y que permite categorizar el nivel funcional de los pacientes que han tenido o que han sufrido COVID, ¿cierto? Y todas estas pruebas y estas escalas se pueden aplicar a través de plataformas virtuales. Respecto a los protocolos de entrenamiento,
bueno, lo óptimo y lo ideal y lo que está recomendado en las guías de rehabilitación, ¿no? Son protocolos muy bien dosificados, protocolos en donde se dosifica a partir de frecuencia cardíaca, percepción de esfuerzo, en fin, ojalá en trotadora o en bicicleta o incluso ejercicio de campo. Sin embargo, en las condiciones en las que nos encontramos es mucho más difícil. Es mucho más difícil dosificar el ejercicio. En las condiciones en las que nos encontramos a nivel, digamos, en nuestro hogar, la idea es, ¿cierto?, utilizar herramientas que sean de fácil acceso en el hogar. Y bueno, en general, en población infantil existe evidencia, por ejemplo, el entrenamiento muscular respiratorio ha sido evaluado en contextos domiciliarios, entrenamiento no supervisado. Este es un estudio del grupo nuestro, en donde vimos que 8 semanas de entrenamiento muscular respiratorio, no, perdón, estos fueron 24 semanas de entrenamiento muscular respiratorio, fueron efectivos en mejorar la fuerza muscular inspiratoria, fuerza muscular expiratoria, la función de tos, en pacientes neuromusculares, pacientes con daño pulmonar crónico, con bronquiolitis literante posinfecciosa, fibrosis quística, en fin. Y esto fue un protocolo no supervisado. Los pacientes simplemente se controlaban cada 6 meses, cada 3 meses algunos, y el seguimiento era por vía telefónica. Incluso aquí es bien importante considerar que el seguimiento, si lo pensamos desde la perspectiva de la telerehabilitación y la cantidad de conexiones que son necesarias para hacer un adecuado seguimiento, idealmente en las primeras 8 semanas o en los primeros 3 meses, mejor dicho, es donde hay que tener quizá una mayor frecuencia de controles para ir analizando el seguimiento del paciente. Y ya desde los 6 meses en adelante, el paciente llega a un steady state en cuanto a las potenciales mejoras, y ahí puede ser controlado con mayor distancia en cuanto al tiempo. Otras estrategias de intervención con fines de mejorar la fuerza de los músculos respiratorios son, por ejemplo, los abdominales. Este es un estudio que hicimos el año 2016, lo publicamos. 8 semanas de entrenamiento de músculos abdominales, 2 veces por semana, 300 abdominales por sesión, permitieron mejorar algunos parámetros de función respiratoria, como la PIMAX, como la PEMAX. De hecho, la mejora en la función de tos se asoció a la mejora en la fuerza muscular respiratoria. Entonces, en general, si no hay válvulas de entrenamiento muscular respiratorio disponibles, válvulas threshold o el Powell Breath, que hoy en día también se utiliza mucho, y el paciente está en condiciones de hacer abdominales, pacientes asmáticos, pacientes con fibrosis quística, los pacientes neuromusculares que tienen un menor grado de severidad o menor grado de compromiso funcional, ellos pueden realizar este tipo de intervenciones y va a tener igualmente buenos resultados. Y cuando hablamos del entrenamiento físico general, ya, lo importante es la prescripción. ¿Ya? Cuando uno habla de entrenamiento aeróbico, lo importante del entrenamiento aeróbico es la intensidad a la cual lo realizamos, además de la duración, sin duda. Y en ese sentido, existen también herramientas que han sido diseñadas para la autorregulación del ejercicio. Y en este caso, la escala de percepción de esfuerzo EP-Infant es una herramienta útil para eso. El año pasado, a finales del año pasado o a mediados del año pasado, publicamos este trabajo en donde evaluamos la capacidad de autorregulación de la intensidad del ejercicio en un grupo de niños entre 8 y 12 años, y vimos que la capacidad para reproducir la intensidad de ejercicio mediante el método perceptual, con la percepción de esfuerzo, era muchísimo mejor incluso a medida que se aumentaba la intensidad del ejercicio. Si ustedes miran acá, el coeficiente de correlación intraclase de la reproducibilidad de la intensidad del ejercicio autorregulado era mucho mejor en intensidades más altas de ejercicio, en percepción de esfuerzo 9, ¿ya? Del 99, 0,99 fue el intervalo, el coeficiente de correlación intraclase. Y bueno, lo bueno es que también acá se ha estudiado, esto también son publicaciones nuestras, también lo publicamos a fines del año pasado, que más o menos en un intervalo de intensidad entre 6 y 8, estaríamos en un intervalo de entrenabilidad demandando un metabolismo aeróbico en los sistemas fisiológicos del paciente, o del niño en este caso, lo cual se correlaciona directamente con el umbral ventilatorio del paciente, y obviamente ese sería el intervalo al cual nosotros deberíamos entrenar al paciente con tal de obtener
resultados clínicos, con tal de inducir mecanismos de adaptación fisiológica y al ejercicio, lo cual obviamente eso está íntimamente relacionado con los resultados clínicos del paciente. Entonces, entrenando al paciente, educando al niño, para que él desarrolle niveles de percepción entre 6 y 8, si él lo aprende, ¿ya? Y después lo logra reproducir sin problema, podríamos trabajar con él por vía remota a ese tipo a esa intensidad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la autorregulación del volumen de ejercicio, interesante es lo que pasa cuando uno analiza la cantidad de pasos que el paciente realiza. En general, los niños deberían realizar del orden de los 10.000 pasos diarios, ya incluso más, eso es lo ideal, y ese es un buen método para evaluar diariamente el volumen de actividad física que el paciente realiza, y para eso tenemos aplicaciones que nos ayudan para aquello, aplicaciones de teléfono, hay contadores de pasos que también son dispositivos pequeños, que son transportables, en fin. ¿Ya? Y además también existe otra metodología que es el cálculo del RPE Session, que es un parámetro de carga interna de entrenamiento. La carga interna se define como la carga interna fisiológica a la que se somete el cuerpo o a la que se somete nuestro sistema durante el ejercicio, ¿ya? Y que depende del tiempo de ejecución del ejercicio y de la intensidad del ejercicio. Se supone que a mayor tiempo y a mayor intensidad, los dos de forma independiente, mayor va a ser obviamente el estrés fisiológico que ese ejercicio va a desencadenar en el sistema, ¿no? Y por tanto, el parámetro de carga interna final, que es una unidad arbitraria, es digamos, la relación entre el tiempo y la intensidad. Y acá nosotros podemos hacer un cálculo de carga interna mediante el cálculo de lo que se denomina el RPE Session, que es el producto entre el esfuerzo percibido y el tiempo de ejecución. Por ejemplo, si entrenamos con una percepción de esfuerzo de 6 por 30 minutos, eso generó 180 unidades arbitrarias. Si yo sumo, puedo calcular, si yo sumo la unidad arbitraria generada en 3 sesiones semanales, en 3 sesiones que realizo en una semana, puedo hacer un cálculo semanal, ya que eso es un parámetro de volumen de ejercicio o volumen de actividad realizada. Y yo puedo así, colocándome objetivos semanales, puedo jugar con la intensidad y jugar con los tiempos de entrenamiento con tal de cumplir el objetivo, ¿ya? Y esto no es baladí, no es algo poco importante, porque ha sido demostrado que la carga interna de entrenamiento, acá lo midieron con el método TRIMP, ¿ya? En este el grupo italiano de Yelamo, de Italia, que ellos lo estudiaron en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ellos vieron que la carga interna de entrenamiento de forma independiente se asocia con la respuesta y adaptaciones fisiológicas a la rehabilitación cardiovascular, en este caso, ya con las mejoras de la variabilidad cardíaca, la mejora en la sensibilidad barorrefleja en estos pacientes. Por tanto, la carga interna de entrenamiento, independiente del tiempo que se trabaje, la intensidad, si yo llevo esto a un producto como la carga interna, puedo también generar efectos fisiológicos positivos en mis pacientes. Así que ahí tengo distintas estrategias para prescribir, dosificar y seguir, digamos, el ejercicio físico de mi paciente mediante un método remoto como la telerehabilitación. Ahora, el proceso de selección del paciente considera, el proceso de decisión de la telerehabilitación considera las condiciones del paciente y las condiciones del prestador, con tal de obtener resultados positivos. Desde el punto de vista del prestador, ya un elemento importante que se ha visto es la percepción de utilidad, es la percepción de efectividad, mejor dicho, de la telerehabilitación. Es decir, si el kinesiólogo, en este caso, considera que la telerehabilitación es útil para los pacientes y tiene resultados eficientes para los pacientes, o mejor dicho, efectivos para los pacientes, va a tender a promoverlo y a impulsar su incorporación y su implementación en los servicios de rehabilitación. Por eso es muy importante la educación, la capacitación, que los profesionales conozcan la telerehabilitación, conozcan los resultados de la telerehabilitación, con tal de generar motivación en la transformación de los servicios hacia la telerehabilitación, ¿ya? Hoy en día estamos un poco obligados a hacer esta transformación, pero aquí estamos pensando en, bueno, ¿cómo se va a proyectar esto en el tiempo?
una vez que ya la pandemia deje de ser una contingencia y se transforme en algo más normal, digamos, y los servicios se empiecen a abrir, la idea es que los programas de telerehabilitación sigan su curso, sigan funcionando y no volvamos nuevamente a las metodologías convencionales. Y eso depende mucho de la percepción de efectividad de la telerehabilitación por parte del clínico. ¿Ya? Eso es lo que muestra este estudio. Respecto al paciente, bueno, lógicamente el paciente tiene que tener una buena conexión a internet, una buena velocidad de subida y bajada de información, ojalá 3G hacia arriba, ojalá 4, ojalá 5G, más limitado el 5G todavía acá en Chile, pero al menos 4G eso es lo ideal, ya, al menos 3G, ¿no? El paciente tiene que conocer la plataforma, estar algo familiarizado con el internet, ya, y la plataforma de telerehabilitación. El hogar tiene que tener un espacio apropiado que proporcione seguridad al paciente e independencia y privacidad durante el protocolo de telerehabilitación. Y hay consideraciones bioéticas importantes. Por ejemplo, aquí tiene que haber la firma de un consentimiento informado, tiene que haber protección de datos, el profesional tiene que tener mecanismos que garanticen la protección de los datos. Por ejemplo, el uso de plataformas en donde la grabación sea mediante métodos seguros que no puedan ser fácilmente hackeados. También hay que cuidar la seguridad del paciente, no hacer acciones terapéuticas que pongan en riesgo al paciente en la casa, porque obviamente cualquier evento adverso que ocurra va a ser difícil su manejo, porque el profesional está en otro lugar físico, ¿no? Entonces todos esos elementos tienen que ser considerados. Para eso yo los invito a revisar la guía de telerehabilitación del Colegio de Kinesiólogos de Chile, donde está todo esto muy bien detallado, y yo creo que tiene que ser un texto base para la implementación de los programas de telerehabilitación, al menos en nuestro país. También es muy importante seguir la adherencia, y para esto o mejor dicho, evaluar la adherencia en los pacientes, ojalá desde el principio, y para esto existen algunos predictores que se han detectado. Por ejemplo, la educación del paciente es importante como predictor de buena adherencia, la satisfacción, el dominio psicológico del paciente también es importante, y en ese sentido la satisfacción del paciente es una variable que se repite en general en los distintos tipos de pacientes. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se ha estudiado la adherencia. Primero se ha visto que al cabo de después del primer año, durante el segundo año, la adherencia comienza a decaer, ¿cierto? Y eso está muy asociado a la percepción de los beneficios para la salud, también a la satisfacción, pero principalmente la autoeficacia en este caso también es importante. La autoeficacia tiene que ver con la percepción que tiene el paciente respecto al desempeño que él mismo tiene para los distintos métodos de rehabilitación que son planificados por el equipo clínico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no se siente capaz para realizar el objetivo de caminar 12.000 pasos al día, eso va a atentar contra su autoeficacia, y eso va a bajar sus niveles de motivación y va a bajar los niveles de adherencia. Y también la seguridad emocional. El tema es que es importante considerar que estos tres elementos, la percepción de beneficio, la autoeficacia y la seguridad, está fuertemente condicionado por la motivación. Si están estos tres elementos en alto nivel, digamos, y la motivación baja, cae todo y la adherencia cae. Entonces es muy importante esto, irlo siguiendo en el transcurso de la rehabilitación, de manera de mantener al paciente fidelizado con el proceso, con tal de optimizar los resultados, ¿no? Y para finalizar, solamente mencionar que el usuario, cierto que lo tenemos aquí, tiene una indicación de rehabilitación, ¿cierto? Y ahí tiene que haber un proceso primero por parte del clínico, un proceso dirigido para evaluar técnicamente las condiciones de factibilidad del paciente para adherir al programa de telerehabilitación: conectividad, alfabetización, seguridad, entorno, motivación, autoeficacia. Suponemos a priori que el profesional está capacitado, está motivado, cree en la telerehabilitación, ¿no? Por lo que ya conversamos respecto a ese tema. Y una vez que el paciente pasa el proceso de evaluación previa, evaluación preliminar, firma el consentimiento informado y se diseña el protocolo de telerehabilitación, que puede ser asincrónico, puede ser sincrónico o puede integrar ambas modalidades.
La primera evaluación idealmente debe ser presencial, eso es lo ideal, ¿ya? Y luego se establecen planes de seguimiento remoto respecto a la medición de parámetros que tienen que ver con la adherencia, como la satisfacción, autoeficacia, motivación, educación, en fin, así como también el seguimiento de la capacidad física del paciente, la actividad física, la fuerza, la calidad de vida, en fin, ¿ya? Todos los outcomes que nosotros consideramos importantes para nuestro programa de rehabilitación. Lo bueno es que hoy en día ya tenemos herramientas para utilizar por vía remota. Ya hoy en día ya no es necesario que el profesional kinesiólogo esté al lado físicamente, al lado del paciente, pero sí es muy importante que el profesional kinesiólogo esté al menos por vía remota o por telerehabilitación siguiendo el proceso de rehabilitación por el paciente, siguiendo el proceso de rehabilitación del paciente. El kinesiólogo nunca va a ser reemplazado ya por herramientas virtuales, por cierto, pero obviamente eso nos obliga a nosotros a estar siempre atentos a los cambios en la adherencia, a los cambios en el desempeño funcional que mi paciente tenga durante el proceso de rehabilitación por herramientas virtuales, ¿no? Bueno, espero que la charla haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto en la instancia presencial en la cual probablemente vamos a poder discutir más sobre este interesante tema. Desde ya, muchísimas gracias y que les vaya muy bien y que disfruten el congreso. Chao, chao.